Esa gorda me da asco, solo me interesa su dinero, gritó borracho mi futuro esposo. Sonreí en silencio y fingí no escuchar nada, pero el día de la boda, él quedó pálido y empezó a temblar de pánico cuando vio que mi padre. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. La brisa del amanecer levantaba el polvo seco del camino, dibujando remolinos frente a una pequeña casa de adobe en medio del pueblo. Las paredes, resquebrajadas por el tiempo, guardaban secretos que el viento parecía susurrar cada vez que pasaba. En el umbral, sentada sobre un banco de madera, una joven de 17 años desgranaba maíz con la mirada fija en el horizonte. Se llamaba Verónica. Su piel tostada por el sol y su cabello oscuro, recogido en una trenza apretada, la hacían parecer una de esas mujeres que el tiempo forja con fuerza y silencio. A su alrededor, el mundo se movía lento. Las gallinas picoteaban el suelo, el perro ladraba sin motivo aparente y el sonido del molino del vecino marcaba el ritmo de la mañana. Pero dentro de ella, algo no estaba quieto. Era esa inquietud que se clava en el pecho cuando uno sabe que pertenece a otro lugar, aunque no tenga idea de cuál. Doña Teresa, su abuela, salió de la cocina con un delantal manchado de harina y la mirada cansada. Llevaba toda una vida sobreviviendo a base de fe, orgullo y trabajo. Había criado a su nieta sola, después de perder a su única hija en un accidente que aún la atormentaba. En su voz se notaba el peso de los años y el amor que la sostenía. Verónica, niña, deja eso un momento y ven a desayunar. Te vas a quedar sin fuerzas antes de ir al mercado. La voz de la abuela era firme, pero dulce, como una orden que se disfraza de consejo. Verónica se levantó y limpió sus manos con el delantal viejo. Ya voy, abuela. Pero dime algo, ¿nunca pensaste en irte de aquí? Doña Teresa suspiró sin responder. Sabía que la pregunta escondía algo más que simple curiosidad. Era el mismo pensamiento que ella había tenido de joven, cuando soñaba con ver el mar y dejar atrás aquel pueblo que parecía detenido en el tiempo. Hija, el que nace donde el viento no sopla fuerte, aprende a hacer su propio viento, respondió finalmente, sirviéndole una taza de café negro. No hace falta irse para cambiar la vida. Verónica sonrió apenas, sin creer del todo en esas palabras. El café estaba amargo, como los días que se repiten sin promesa de cambio. Desde que tenía memoria, escuchaba historias sobre su madre, Tatiana, una mujer hermosa, alegre y llena de vida, que había llegado a ese pueblo siendo apenas una muchacha. Todos decían que tenía los ojos más luminosos y una risa capaz de callar las penas. Pero también decían que su destino fue cruel. Murió cuando Verónica era solo un bebé, atropellada por un conductor que nunca apareció. Desde entonces, el pueblo repitió la historia como si fuera un rezo, pero nadie sabía toda la verdad. Esa ausencia marcó a Verónica de un modo que ni ella misma podía explicar. No recordaba el rostro de su madre, solo una fotografía vieja que doña Teresa guardaba en una caja metálica bajo la cama. En la imagen, Tatiana sostenía a su hija recién nacida con una sonrisa que parecía prometerle al cielo que nada malo le ocurriría. Pero las promesas no siempre se cumplen. Aquella mañana, mientras la abuela dormía la siesta, Verónica decidió ordenar el pequeño cuarto donde guardaban las cosas antiguas. No era la primera vez que hurgaba entre los recuerdos, pero ese día, algo la empujó a mirar más a fondo. Entre mantas viejas, rosarios y papeles amarillentos, encontró una caja de madera que nunca había visto. La abrió con cuidado, y dentro, además de cartas descoloridas y un perfume que aún conservaba un leve aroma a flores, había una fotografía diferente. En ella, su madre estaba embarazada, con una mano sobre su vientre y la otra tomada por un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa tranquila. Sus miradas eran cómplices, de esas que solo existen cuando el amor todavía no ha sido traicionado. Verónica sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El hombre no tenía nombre, pero su presencia en la foto era una respuesta muda a todas las preguntas que la atormentaban desde niña. Corrió a buscar a su abuela. ¿Quién es este hombre?, preguntó con voz temblorosa, extendiendo la fotografía frente a ella. Doña Teresa se quedó inmóvil. En sus ojos apareció un brillo entre la sorpresa y el miedo. ¿Dónde encontraste eso, Verónica? En la caja del armario. Dime quién es, por favor. La abuela se sentó lentamente, como si el peso de los años cayera de golpe sobre sus hombros. Ese hombre cayó un instante.
Fue alguien que tu madre conoció antes de que tú nacieras. ¿Mi padre? La voz de Verónica se quebró. Doña Teresa apartó la mirada. No lo sé con certeza. Tatiana nunca quiso hablar mucho de él. Solo me dijo que se conocieron en la costa, cuando ella fue a trabajar un verano. Se enamoraron, pero antes de regresar, discutieron. Él no volvió. Verónica apretó la foto con fuerza. ¿Discutieron por qué? Por nada importante, o por todo, quién sabe. Los jóvenes a veces destruyen lo que más quieren por orgullo, respondió la abuela, mirando al suelo. El silencio se volvió incómodo. La habitación se llenó de un aire pesado, como si la verdad aún estuviera oculta entre esas paredes. ¿Y nunca intentó buscarla?, preguntó la joven. Doña Teresa negó con la cabeza. Tu madre le escribió, pero jamás obtuvo respuesta. Luego pasó lo que ya sabes. Verónica sintió una punzada en el pecho. Miró nuevamente la fotografía. El hombre sonreía sin imaginar que esa sonrisa quedaría congelada en la historia de una niña que crecería sin él. Esa noche no pudo dormir. La imagen del desconocido la perseguía. Se preguntaba cómo sería su voz, si aún viviría, si alguna vez pensó en ella. Era una mezcla de enojo, curiosidad y esperanza. Dentro de sí, algo despertó. Al amanecer, salió al patio. El cielo todavía estaba teñido de violeta y el gallo del vecino rompía el silencio. Se sentó en el tronco donde solía escribir sus pensamientos en un cuaderno escolar. Allí, entre palabras torpes, había plasmado sus sueños de niña: ser traductora, vivir cerca del mar, conocer el mundo. Lo había escrito 1000 veces, como si al repetirlo pudiera hacerlo real. Doña Teresa apareció con un rebozo sobre los hombros. Te vi anoche inquieta. ¿Pasa algo? Verónica dudó, pero luego habló. Abuela, no quiero quedarme aquí toda la vida. Quiero estudiar, aprender idiomas, viajar. Quiero ir donde nadie me conozca y empezar de nuevo. La abuela la observó en silencio. En su rostro se mezclaban orgullo y temor. Esa vida no es fácil, hija. La ciudad no tiene la bondad del campo. Te arrastras y no sabes defenderte. Pero también te enseña, contestó Verónica con determinación. No puedo pasarme la vida mirando el mismo horizonte. Doña Teresa se acercó y le acarició el cabello. El conocimiento es el único boleto que no se vence, hija. Si eso quieres, lucha por ello. Pero no te olvides de quién eres. Las palabras se clavaron en la mente de la joven. Fue la primera vez que sintió que su abuela la comprendía, aunque no compartiera su deseo de partir. El pueblo donde vivían parecía olvidado por el tiempo. Apenas un puñado de calles, un mercado, una iglesia y una escuela con paredes descascaradas. La mayoría de los jóvenes se iban en busca de trabajo, y los pocos que quedaban terminaban resignados a la rutina. Verónica no quería eso para ella. Había nacido allí, sí, pero no pensaba morir con los mismos sueños sin cumplir que cargaban los demás. Esa tarde, mientras ayudaba a su abuela a vender pan en el mercado, escuchó los comentarios de las mujeres del pueblo. Dicen que la hija de Tatiana quiere irse a la ciudad, murmuró una de ellas. ¿Con qué dinero?, preguntó otra con sorna. Pues con los aires de grandeza que heredó de la madre, seguro. Verónica apretó los dientes. Estaba acostumbrada a los murmullos, pero cada palabra era una herida nueva. Al llegar a casa, se encerró en su cuarto. Observó la foto de su madre y del hombre desconocido. En su interior, un pensamiento se volvió obsesión: tenía que saber la verdad. Saber quién era ese hombre, su padre. Esa misma noche se atrevió a preguntarle otra vez a su abuela. ¿Tienes algo más sobre él? Una carta, un nombre, algo. Doña Teresa suspiró. Solo recuerdo que tu madre lo llamaba Pedro. Pedro Morales, creo. No estoy segura del apellido, pero mencionaba que era de una ciudad junto al mar. Verónica lo anotó en su cuaderno, como si ese nombre fuera una llave que abriría su destino. Pasaron las semanas. El pueblo seguía igual, pero Verónica no. Empezó a dar clases de lectura a los niños del vecindario, con los pocos libros que tenía. A cambio, las madres le regalaban frutas o pan. Todo lo ahorraba en una caja, con un propósito: juntar dinero para irse. Doña Teresa observaba en silencio,
entre orgullo y temor. A veces, al verla estudiar de noche, recordaba a su hija. Tatiana también había tenido esos mismos ojos llenos de luz y terquedad. El destino parecía repetirse. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Verónica salió a caminar hasta el cerro donde solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Desde allí, el pueblo se veía pequeño, casi irrelevante. Se sentó en una piedra y respiró profundo. El aire olía a tierra seca y a promesas rotas. En su mente, escuchó las voces del pasado, las risas de su madre en los relatos de su abuela, los murmullos del pueblo, las palabras que le decían que una muchacha como ella nunca lograría nada. De pronto, una certeza la invadió, no se quedaría allí para comprobarlo. Regresó a casa cuando la noche ya había caído. La abuela la esperaba en el corredor, con una lámpara encendida. ¿Dónde estabas, hija? Me tenías con el alma en vilo. Pensando en el futuro, respondió Verónica con una sonrisa tranquila. En todo lo que quiero hacer antes de morir. Doña Teresa le tomó las manos. Solo prométeme que no dejarás que el rencor te guíe. Querer salir adelante es una cosa, pero hacerlo para demostrarle algo al mundo, otra muy distinta. Verónica asintió. No busco demostrar nada, abuela. Solo quiero entender por qué la vida me quitó tanto sin darme una razón. La abuela la abrazó con fuerza. En ese silencio, ambas entendieron que el amor era lo único que las mantenía en pie. Pasaron los meses, y el deseo de Verónica se volvió más fuerte. Empezó a escribir cartas que nunca enviaba. En ellas le hablaba a su padre, imaginando que le escuchaba. Le contaba cómo era el pueblo, cómo había crecido, lo que soñaba. Era su manera de llenar el vacío. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, se levantó sobresaltada. Había soñado con su madre. En el sueño, Tatiana le sonreía y señalaba el camino hacia el mar. Era una señal, o eso quiso creer. Al amanecer, empacó el retrato, su cuaderno, la foto del hombre y un par de vestidos. Doña Teresa la observó desde la puerta. ¿A dónde crees que vas tan temprano?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Voy a buscar trabajo en la ciudad. Solo será por un tiempo. La abuela quiso detenerla, pero luego se contuvo. Prométeme que llamarás cuando llegues. Y que no olvidarás tus raíces. Te lo prometo, abuela. Se abrazaron largo rato, con lágrimas contenidas. El sol nacía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados. Verónica miró al horizonte, con los ojos brillantes y el corazón encendido. Algún día sabré quién soy, susurró. Y echó a andar por el camino de tierra, mientras la cámara imaginaria se alejaba lentamente, mostrando el pueblo pequeño y polvoriento que quedaba atrás, como una sombra de lo que fue. En el aire, una voz parecía decirle que los comienzos más humildes esconden los destinos más grandes. Esa fue la primera vez que Verónica se atrevió a desafiar al mundo, y no sabía que ese paso la llevaría directo a descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre. El autobús dejó atrás la última curva de tierra y con ella, el pueblo entero. Desde la ventanilla, Verónica vio desdibujarse el cerro donde tantas veces había soñado despierta. El sol del amanecer dibujaba una línea de luz sobre su rostro, mientras los campos desaparecían uno por uno, como páginas arrancadas de un libro que ya no volvería a abrir. Tenía 18 años recién cumplidos y un bolso de tela con una muda de ropa, un cuaderno lleno de apuntes, la fotografía de su madre con aquel hombre desconocido. Y 20 billetes arrugados que llevaba cosidos al interior del sostén. El dinero no era suficiente para empezar de nuevo, pero sí para intentarlo. Su abuela le había dado un abrazo largo y una bendición que aún sentía vibrar en el pecho. No hubo lágrimas, porque ambas sabían que llorar en despedida solo atrasa los caminos. Cuando por fin vio la ciudad desde la ventana, Verónica contuvo la respiración. Nunca había visto tantos edificios juntos, ni tantas luces, ni ese mar inmenso que parecía extenderse más allá del fin del mundo. La estación olía a aceite quemado, sudor y sal. Gente de todas partes caminaba deprisa, hablando por teléfono, arrastrando maletas. Ella bajó del autobús con el corazón latiendo como tambor y los pies temblorosos, pero no por miedo, sino por la certeza de que ya no había regreso. La residencia estudiantil estaba a 8 calles de la terminal. No tuvo más opción que caminar, cargando su pequeña maleta por aceras irregulares. La ciudad era ruidosa, y por momentos hostil.
Un motociclista le lanzó un piropo vulgar desde la esquina. Verónica apretó los labios y siguió sin mirar. Eso no era nuevo. Lo nuevo era el silencio de no tener a nadie esperando al final del trayecto. Al llegar, la recibió una señora de lentes colgados al cuello y expresión cansada. ¿Tú eres Verónica Mendoza?, preguntó sin sonreír. Sí, señora. Cuarto 304. Vas a compartirlo con 2 chicas más. Las reglas están en el folleto. La cocina se limpia entre todas, y no queremos dramas. Verónica asintió, sin saber muy bien qué decir. El ascensor estaba dañado, así que subió por las escaleras. Cada escalón parecía pesar más que el anterior. Cuando abrió la puerta del cuarto, la recibió el olor a humedad y el sonido de risas contenidas. ¿Eres la nueva?, preguntó una chica desde su litera. Soy Juliana. Aquella que duerme abajo se llama Raquel, pero está en clase ahora. Verónica sonrió con timidez. El cuarto era pequeño, con camas de metal, un ventilador roto en la pared y una sola ventana que daba al callejón. Pero a pesar de todo, ella sintió que ese rincón era el inicio de algo importante. Durante las primeras semanas, Verónica sintió el peso de la ciudad en cada hueso. La universidad era un mundo completamente distinto al que conocía. Todos parecían más preparados, más seguros, más sofisticados. Ella, con su cuaderno forrado en tela y sus zapatos gastados, se sentía como una impostora. Las clases de idiomas eran su refugio. Tenía un talento natural para aprender, y los profesores lo notaban. Una de ellos, la señora Catalina, le ofreció una oportunidad. Tienes una pronunciación excelente, Verónica. ¿No te interesaría trabajar como asistente en el laboratorio de idiomas? Es medio tiempo, y te pagarán una beca mínima, pero es algo. Ella aceptó sin dudarlo. Así empezó a dividir su día entre clases, trabajo y largas caminatas de regreso, porque no siempre tenía para el transporte. Comía poco, dormía menos. A veces se le entumecían las manos por el frío, y hubo noches en que compartió una sopa instantánea con sus compañeras porque no tenían nada más. A pesar de todo, su carácter no se quebraba. Tenía una determinación casi feroz. Se despertaba antes que las demás para estudiar, lavaba su ropa a mano, leía bajo la luz del baño cuando las demás dormían. En su interior, seguía sintiendo el vacío que le dejaba no saber quién era ese hombre de la fotografía. Cada vez que abría su cuaderno, su mirada se detenía en la esquina inferior, donde había escrito, Pedro Morales. Balneario. Costa. Era la única pista que tenía sobre su padre. A veces, se preguntaba si él estaría vivo. Si tendría otra familia. Si alguna vez pensó en su madre. El rencor comenzaba a crecer como hiedra silenciosa. ¿Cómo alguien podía desaparecer así, como si nunca hubiera amado? Un fin de semana, recibió una llamada inesperada. Era doña Teresa. Hija, estuve limpiando el desván y encontré algo que tal vez quieras tener, dijo con voz temblorosa. Es una carta. Tu madre la escribió, pero nunca la envió. Está dirigida a Pedro Morales. No sé si sirve de algo ahora, pero... Guárdala, abuela. Por favor. Voy a buscarla en cuanto pueda. Esa noche, Verónica no pudo dormir. Pensaba en la carta. ¿Qué diría? ¿Sería una despedida, un reclamo, una confesión? A la mañana siguiente, tomó un autobús y viajó de regreso al pueblo. Era la primera vez que volvía desde que partió. El camino le pareció más corto, pero más gris. El pueblo estaba igual, casi inmóvil. Al llegar, doña Teresa la esperaba en el umbral, con los ojos húmedos. Pensé que te habías olvidado de esta vieja, dijo, abrazándola fuerte. Nunca podría. Pasaron la tarde juntas. La abuela le preparó café con pan de anís, como en los viejos tiempos. Luego, le entregó la carta. Verónica la leyó en silencio. La letra de su madre era firme, casi elegante. Decía que lo había amado con todo el corazón. Que no entendía por qué se alejó, pero que necesitaba decirle algo importante, estaba embarazada. Que no quería dinero ni explicaciones. Solo que supiera que había una parte de él creciendo en su vientre. La carta no tenía fecha, pero el papel amarillento hablaba de los años. Al final, solo había una dirección incompleta,
Pedro Morales, Playa Azul, Costa Norte. Verónica sintió que el corazón se le comprimía. Esa carta era una prueba viva de que su madre había intentado. De que no fue ella quien cerró la puerta. ¿Por qué no la enviaste, abuela? Tu madre me la dejó para que la echara al correo. Pero justo entonces murió. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo. No sabía si ese hombre era bueno o malo. Me dio rabia que no estuviera. Lo guardé todo. Me equivoqué. Lo sé. Verónica no respondió. No hacía falta. Guardó la carta junto con la foto, y esa noche, antes de volver a la ciudad, le prometió a su madre, en voz baja, frente a su antigua cama, que encontraría a Pedro. No por él, sino por ella. Y por sí misma. Ya en la ciudad, la vida la devoró de nuevo. Las clases se acumulaban, el trabajo en el laboratorio la agotaba. No tenía tiempo para buscar nombres, ni para viajar a playas desconocidas. Pero cada noche, antes de dormir, sacaba la carta y la leía otra vez. Como un rezo sin fe, como una historia que aún no tenía final. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba las mesas del laboratorio, la profesora Catalina se le acercó. ¿Alguna vez has pensado en estudiar fuera del país? Verónica la miró sin entender. Tienes talento. Si mantienes este ritmo, podrías postular a una beca internacional. Hay programas para estudiantes como tú. ¿Te interesa? Verónica asintió sin pensar. Mucho. Aquella posibilidad se volvió un nuevo motor. Empezó a estudiar más duro, a mejorar su pronunciación, a leer en otros idiomas, a ver películas extranjeras sin subtítulos. Sus compañeras la miraban con extrañeza. ¿No te cansas de vivir para estudiar? Le preguntó Juliana una noche. Estoy cansada de vivir esperando, respondió Verónica, sin apartar la vista del libro. Durante meses, mantuvo el equilibrio entre sus responsabilidades y su búsqueda personal. Empezó a buscar en internet a hombres llamados Pedro Morales que vivieran en la costa norte. Descubrió que había decenas. Algunos con perfiles públicos, otros no. Envió mensajes a varios, sin respuesta. Se sentía como si lanzara botellas al mar, esperando que alguna llegara a la orilla correcta. Cada intento fallido la debilitaba un poco más. Pero no se detenía. Un día, mientras ordenaba libros en la biblioteca, encontró un directorio telefónico viejo. Al final del índice, alguien había anotado a mano, Morales P. Playa Azul KM15. El corazón se le aceleró. Tal vez era solo una coincidencia. Pero era una pista más. Fotocopió esa página y la guardó en su cuaderno. Decidió que, si conseguía dinero suficiente, viajaría a ese lugar. No diría que era su hija. No aún. Solo quería verlo. Saber si era él. Saber si tenía sus ojos. Esa noche, sentada en el borde de su cama, observó la fotografía una vez más. La joven Tatiana sonreía, abrazaba a un hombre que parecía ajeno al futuro que lo esperaba. Verónica pasó los dedos por sus rostros, como si pudiera tocarlos. Luego, miró por la ventana. Afuera, el mar rugía en la distancia, oscuro y vivo. Quizás la vida te arrebató el amor, mamá, susurró, pero yo lo buscaré por las dos. Y así, con esa promesa que ardía como fuego en su pecho, Verónica volvió a dormirse. No sabía que, del otro lado de la ciudad, alguien leería uno de sus mensajes anónimos en redes sociales. Alguien que tenía una foto parecida, guardada en un cajón lleno de recuerdos que creía enterrados. Porque a veces, el pasado no se entierra. Solo se disfraza, esperando el momento justo para volver. El calor del verano era denso, casi pegajoso, y el aire en la costa tenía ese olor a sal y promesa que solo conocen quienes caminan por la orilla sin más equipaje que sus sueños. Verónica había terminado el segundo semestre de la universidad con los ojos cansados pero el alma encendida. Había sido aceptada como pasante de traducción en un hotel de lujo que se alzaba como un palacio blanco frente al mar, donde los turistas hablaban más idiomas de los que ella aún podía comprender. Para muchos, sería apenas un trabajo temporal, una forma de ganar algo de dinero entre clases. Para Verónica, en cambio, era una ventana abierta hacia un mundo que siempre creyó ajeno. El primer día llegó con los nervios cubriéndole la piel.
Llevaba una blusa prestada y un pantalón que había planchado con esmero, ocultando los remiendos con el cinturón de su abuela. Caminó por la entrada principal como si cada paso pesara el doble, intentando disimular el temblor de sus manos. La recepción estaba llena de gente elegante, valijas relucientes y voces extranjeras. La vida ahí transcurría como si las preocupaciones no existieran. Era otro universo. Uno al que ella no pertenecía. La encargada de personal le indicó que empezaría esa misma mañana en la sala de conferencias, asistiendo a un grupo de empresarios italianos que necesitaban ayuda con la traducción simultánea. Verónica se puso los audífonos, respiró hondo y comenzó a interpretar con una fluidez que sorprendió incluso al coordinador general. Al salir, sus piernas temblaban de cansancio y emoción. Esa noche, en la pensión, lloró en silencio frente al ventilador roto. No por tristeza, sino porque por primera vez sintió que su esfuerzo había valido la pena. Pasaron los días y se ganó rápidamente la confianza del personal. Su trato respetuoso, su agudeza para los idiomas y su sonrisa serena la hacían destacar. Una mañana, mientras revisaba documentos en la terraza del hotel, apareció él. Santiago. Vestía una camisa blanca que ondeaba con el viento como si el sol mismo la hubiera cosido a su cuerpo. Llevaba unas gafas de sol colgando del cuello y una seguridad al caminar que no se aprendía en los libros. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó con una sonrisa sin arrogancia, solo curiosidad. Verónica levantó la vista, desconcertada. Trabajo en el área de traducción. ¿Traducción? Entonces eres la culpable de que mis socios italianos dejaran de fruncir el ceño, dijo, señalando su propia frente. Me llamo Santiago. Ella dudó un segundo antes de extender la mano. Verónica. Verónica. Mendoza. Bonito nombre. Me recuerda a las novelas, a esas heroínas que no se dejan vencer. Ella se sonrojó levemente, sin saber si responder o marcharse. Santiago parecía estar acostumbrado a ese efecto. Pero en lugar de insistir, solo asintió y se despidió con una frase en francés perfecta. Ella respondió de inmediato, y eso lo hizo detenerse. ¿También hablas francés? Estoy aprendiendo. Sueño con ser traductora oficial algún día. Pues ya lo eres, respondió él, señalando su uniforme con gesto cómplice. No necesitas título para hacer lo que ya sabes hacer. Esa noche, Verónica volvió a casa con el pensamiento girando como molino en tormenta. Santiago tenía algo hipnótico. No era solo su apariencia, sino su forma de hablar, de escuchar, de mirar como si de verdad le importara lo que decías. Al día siguiente, la buscó en la cafetería del hotel. Tomaron café y hablaron durante media hora que se sintió como 5 minutos. Luego, la invitó a caminar por la playa al salir del turno. Ella aceptó. La arena estaba tibia y la brisa suave. Caminaron descalzos, hablando de música, cine, libros. Santiago le confesó que su padre era dueño de una cadena de hoteles y que había crecido viajando. Estaba en la ciudad para supervisar unos proyectos, pero se quedaría unos meses más. Verónica se mostró cauta. No sabía si creerse el cuento del hijo de empresario o si era solo otro joven rico aburrido jugando a ser amable. Pero cuando él le preguntó qué hacía cuando no estudiaba o trabajaba, ella bajó la mirada. A veces escribo cartas que no envío. Para alguien que quizá nunca lea ninguna. Santiago no insistió. Solo dijo, quien escribe con el alma nunca pierde. Aunque nadie lo lea. Desde entonces, se hicieron inseparables. Cada encuentro era más íntimo, más natural. Santiago la invitaba a cenas improvisadas en terrazas privadas, a conciertos frente al mar, a leer juntos bajo las palmeras. Le regaló un libro de poesía con una dedicatoria escrita a mano, para que no olvides que tu voz también traduce emociones. Verónica, por primera vez, se permitió creer. Pensó que quizás, después de tanta lucha, la vida por fin le daba algo más que resistencia. Le daba amor. Pero no todo el mundo lo veía así. En una reunión con amigos de Santiago, Verónica fue presentada como una traductora brillante y autodidacta. Los hombres la miraron con indiferencia. Las mujeres, con desdén. Una de ellas, con acento extranjero, le preguntó si sabía servirse el vino como se debía. Otra le preguntó si conocía París. Santiago reía nervioso, intentando suavizar los gestos. Verónica disimuló como pudo.
Sonrió. Respondió con elegancia. Pero al salir, sus manos temblaban. ¿Te molestó lo de hoy?, preguntó él, tomándola del brazo. No me molesta lo que dicen. Me molesta lo que callan. Santiago la abrazó, sin responder. Y Verónica decidió no hablar más del tema. Pensó que lo importante era lo que ellos compartían, no lo que los demás opinaban. Pasaron semanas así. Entre clases, traducciones, caricias furtivas y palabras dulces. Él la llamaba por las noches solo para escuchar su voz. Ella escribía su nombre en las esquinas de sus cuadernos. El amor parecía real, completo, sincero. Hasta que un día, mientras hablaba por teléfono con doña Teresa, la abuela le hizo una pregunta que quedó flotando como amenaza en el aire. ¿Ese muchacho te quiere bien, hija? Porque no todo lo que brilla es oro. Hay sonrisas que esconden cuchillos. Verónica se rió para calmarla. Me quiere, abuela. Lo sé. Eso decía tu madre de su Pedro, y ya sabes cómo terminó. La comparación la incomodó. Pero no dijo nada. A veces, prefería no pensar. Santiago comenzó a presionarla para que se mudara con él. Había alquilado un apartamento frente al mar, con 2 balcones, cocina americana y vista panorámica. Le prometió que podría estudiar tranquila, que no tendría que preocuparse por el alquiler, que vivirían como 2 cómplices de un mismo sueño. Verónica dudó. No sé si sea el momento. Aún no termino la universidad. Podrás seguir estudiando. Solo cambiaremos la dirección donde desayunas. Eso es todo. Verónica sintió un nudo en la garganta. No era solo la propuesta. Era el salto. La decisión de entregarse a un mundo que aún no sentía suyo. Pero cuando lo miró a los ojos, creyó ver honestidad. Amor. Protección. Está bien, dijo al fin. Me mudaré contigo. Santiago sonrió con los ojos cerrados, como si acabara de ganar la batalla más importante. Verónica lo abrazó, temblando por dentro. No sabía que esa decisión la llevaría a descubrir que, a veces, el amor también se disfraza, y no siempre para bien. Porque algo, en lo más profundo de su instinto, le gritaba que había piezas que no encajaban. Y que las mentiras más peligrosas son las que se cuentan con ternura. El apartamento frente al mar parecía sacado de una postal. Balcones amplios, ventanas que dejaban entrar la brisa salada, y paredes blancas decoradas con cuadros modernos. Santiago había cuidado cada detalle para que Verónica se sintiera cómoda, segura, deseada. El primer mes fue una burbuja de calma. Desayunos tardíos, música suave, cenas improvisadas con vino tinto y velas. Verónica se convencía cada día de que había tomado la decisión correcta, que aquello no era una fantasía, sino una nueva etapa. Pero dentro de ella, algo permanecía alerta, una pequeña llama que no se apagaba, esa intuición que no sabía mentir. En medio de esa rutina, empezó a necesitar momentos a solas. Salía a caminar temprano por la costanera antes de que el sol quemara la arena, para aclarar las ideas y respirar sin que nadie la mirara. Fue en una de esas caminatas, cuando el mundo le cambió para siempre. Estaba sentada en una banca de madera, viendo cómo el mar golpeaba las rocas con fuerza. El cielo tenía un tono gris claro, y las gaviotas revoloteaban en círculos. A pocos metros, un hombre se mantenía de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. Llevaba una camisa celeste doblada en los brazos, pantalón claro y el cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás. Tenía un aire sereno, pero profundo, como quien carga años de preguntas sin respuesta. Verónica no entendía por qué no podía dejar de mirarlo. Sacó su cuaderno y lo abrió en la última página. Allí tenía pegada la fotografía antigua de su madre embarazada, tomada del brazo de aquel hombre que durante años fue solo una sombra, un eco en su historia. Levantó la vista. El hombre seguía ahí, estático. De pronto, él se volvió ligeramente hacia ella. Fue un segundo. Solo un segundo, pero suficiente. El corazón le dio un vuelco. El rostro del hombre, los ojos, la nariz, todo coincidía. Era como si el pasado se hubiera materializado en carne y hueso frente a ella. Sintió que las piernas no le respondían. Respiró hondo y se obligó a levantarse. Caminó con pasos lentos pero decididos hasta detenerse a unos metros de él.
Disculpe, dijo con voz temblorosa. El hombre se volvió hacia ella. Frunció el ceño levemente, confundido. Sí. Verónica tragó saliva. Sacó la foto de su cuaderno y se la extendió. ¿Conoció a esta mujer? Ella era Tatiana. Pedro Morales tomó la fotografía con cuidado. La miró largo rato. Sus ojos se agrandaron, luego se humedecieron. Su voz salió baja, casi como un lamento. Dios mío. Tatiana. Ella lo observaba con atención. Cada gesto, cada respiración. Su mirada pasó de la foto a Verónica. ¿Quién eres tú? Soy su hija. Pedro se quedó mudo. Bajó la mirada hacia la imagen una vez más, como si necesitara confirmarlo. Luego levantó los ojos. Estaban llenos de una mezcla dolorosa de sorpresa, arrepentimiento y ternura. ¿Su hija? Sí. Tatiana murió cuando yo era bebé. Nunca me habló de usted, porque no tuvo tiempo. Pero mi abuela me crió. Encontré cartas, fotos. Su nombre. Y vine a buscarlo. Pedro dio un paso hacia atrás, como si la noticia lo empujara. Pasó la mano por su cara. Las lágrimas se le escaparon sin aviso. Yo no lo sabía, murmuró. Verónica sintió un nudo apretarle la garganta. Llevaba años imaginando este momento. A veces con rabia, otras con ilusión. Pero jamás con esta mezcla de fragilidad y deseo de abrazar. ¿De verdad no lo sabía? Preguntó, con un tono que cargaba años de dudas contenidas. Pedro negó con la cabeza. Tatiana y yo tuvimos algo hermoso. Fue corto, pero intenso. La última vez que la vi fue en Playa Azul. Ella me encontró abrazando a una amiga de infancia, una vieja amiga que acababa de perder a su madre. Estaba destrozada. Tatiana nos vio y no dijo nada. Desapareció. La busqué durante semanas. Fui a su pueblo. Hablé con gente del lugar, pero nadie me dio razón. Yo no supe cómo seguir. Verónica bajó la vista. Sentía la rabia morderle las entrañas, pero también la tristeza de una historia interrumpida por un malentendido. Pensó en su madre, sola, embarazada, escribiendo una carta que nunca llegó. Ella escribió una carta. La encontró mi abuela después de su muerte. Iba dirigida a usted. Pedro tragó saliva con dificultad. ¿Y tú sabías que era yo? No con certeza. Solo tenía su nombre, la foto, y un pedazo de dirección. Pero ahora lo sé. Lo veo en sus ojos. Pedro se acercó y, por primera vez, la tocó. Le sostuvo la mano con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de la emoción que lo sacudía. No sé cómo compensar todo este tiempo. No puedo darte los abrazos que te faltaron, ni las palabras que no dije. Pero estoy aquí ahora. No quiero volver a perderte. Verónica lo miró a los ojos. Quiso decir muchas cosas. Que el vacío de su infancia tenía nombre. Que siempre sintió que le faltaba algo. Que odiaba a ese desconocido por años, sin saber si lo merecía. Pero no dijo nada. Solo se acercó y lo abrazó. Ambos lloraron. Lloraron como dos extraños que se reconocen en la sangre. Como padre e hija que se encuentran después de tanto silencio. La gente pasaba a su alrededor, ajena a la magnitud de ese instante. Solo el mar parecía comprender. Desde ese día, comenzaron a verse con frecuencia. Pedro la invitaba a almorzar, a pasear por el puerto, a escuchar música en vivo en una pequeña terraza frente al mar. Le contaba historias de su juventud, de sus viajes, de los libros que amaba. Verónica lo escuchaba con hambre. Era como reconstruir un edificio a partir de los escombros. Lentamente, piedra a piedra. Pedro insistía en ayudarla económicamente. Ella se negó al principio, por orgullo. Pero luego entendió que no era un acto de caridad, sino una forma de sanar. Aceptó su ayuda para completar los gastos de la universidad. Compró libros nuevos, cambió de zapatos, y por primera vez en años, respiró sin la angustia del dinero. Doña Teresa, al enterarse, no supo qué sentir. ¿Y tú crees que ese hombre dice la verdad? Él le preguntó por teléfono. Sí, abuela. No tendría motivos para mentirme.
Lo vi. Lo sentí. Los sentimientos a veces engañan. Pero si tú lo crees, confío. Me abraza como si intentara retener los años perdidos. Y yo, no sé cómo explicar lo que siento. Es dolor y alivio al mismo tiempo. La relación entre Pedro y Verónica se volvió cercana. Él le mandaba mensajes por las mañanas, preguntándole cómo amanecía. Le regaló un pequeño colgante con la inicial de Tatiana. Lloró cuando ella se lo puso. Tu madre habría estado tan orgullosa de ti. Verónica empezó a escribir de nuevo en su diario. Lo hacía todas las noches, sentada en el balcón, con la brisa jugando entre las páginas. Una de esas noches escribió: el mar me lo quitó, el mar me lo devolvió. No sabía que, al otro lado del apartamento, Santiago hablaba por teléfono con tono tenso. Sí, ya sé. Pero no ahora. No aún. Caminaba de un lado a otro del salón, con el teléfono pegado al oído. Su voz era baja, como si temiera ser escuchado. Que ella no sabe nada. Está confiada. No te preocupes. Todo va según el plan. Se detuvo frente al espejo y se miró por varios segundos. Luego colgó. Guardó el teléfono y respiró hondo. Verónica, mientras tanto, dormía profundamente, ajena al eco de aquella conversación. Lo que no sabía, era que los secretos no solo se ocultan en el pasado. También se incuban en el presente, y cuando despiertan, lo hacen con la furia de todo lo que fue callado. El cielo estaba claro, como si el mundo quisiera ofrecerle un respiro. Verónica caminaba descalza por el apartamento mientras sostenía su celular pegado a la oreja. Del otro lado, la voz de Pedro le llegaba cálida, emocionada, casi temblorosa. ¿De verdad vas a casarte?, preguntó él, como si aún necesitara confirmarlo una vez más. Sí, papá. Santiago me lo pidió ayer. Fue hermoso. Me llevó al lugar donde nos vimos por primera vez y, bueno, me arrodillé yo antes que él, bromeó ella con una risa que traía nervios y euforia. Pedro se quedó en silencio por unos segundos. ¿Estás segura, hija? Nunca estuve tan segura de algo. Él me hace sentir protegida. Me cuida. Me mira como si yo fuera algo sagrado. Pedro respiró hondo, intentando no sonar preocupado. Tenía un presentimiento extraño, aunque no quería estropear la alegría de su hija. Al final, se limitó a decir: de entonces estaré contigo ese día. No me lo perdería por nada. Verónica se emocionó. Llevaba semanas soñando con ese instante. Desde pequeña había imaginado cómo sería caminar hacia el altar. Y ahora, con su padre recuperado en su vida, todo parecía encajar por fin. La noticia de la boda se esparció rápidamente. La residencia estudiantil se llenó de suspiros, felicitaciones y envidias contenidas. Sus antiguas compañeras, Juliana y Raquel, apenas podían creerlo. ¿De verdad te vas a casar con Santiago Márquez? ¿El hijo del dueño de los hoteles?, preguntó Juliana, incrédula. Sí. Y estoy feliz, respondió Verónica, aún con el anillo brillando en su dedo. Solo, cuídate, dijo Raquel, en voz baja. A veces los hombres como él no muestran todo desde el principio. Verónica fingió no oír. No quería manchar su alegría con sospechas. Los preparativos comenzaron de inmediato. Santiago se encargó de todo. Contrató a una reconocida organizadora de eventos, eligió un hotel frente al mar para la ceremonia y prometió que sería una boda inolvidable. Verónica, desbordada de emoción, se dejó llevar por el torbellino. Probó vestidos de encaje, eligió flores blancas y mandó a bordar sus iniciales en las servilletas. En medio del caos, llamó a doña Teresa. Abuela, tienes que venir. No aceptó un no como respuesta. ¿Y qué quiere ese muchacho contigo, casándose tan de pronto? Quiere una vida conmigo. Me ama. Doña Teresa suspiró al otro lado del teléfono. Sabía que no podía detenerla. Así que empezó a preparar su maleta con las manos temblorosas. Verónica soñaba con la ceremonia. Cada noche la imaginaba diferente. A veces lloraba de felicidad, otras no dormía por la ansiedad. Santiago, por su parte, se mostraba sereno, amoroso, pero distante en ciertos momentos. Cuando ella mencionaba a su padre,
Él cambiaba de tema o se ausentaba durante horas. Verónica notaba esas ausencias, pero las atribuía al estrés por los preparativos. Pedro insistió en ayudar con la boda, pero Santiago fue claro. No es necesario. Yo me haré cargo de todo. Aún así, quiero estar presente. Ella es mi hija. Santiago lo miró con frialdad. No lo sabía. Pedro frunció el ceño. ¿Perdón? No sabía que era su padre. En ninguna lista aparece tu nombre. Y ya todo está organizado. Pedro sintió que algo no iba bien. Pero no quiso iniciar un conflicto en ese momento. Simplemente se retiró, molesto, sin decir nada más. La víspera de la boda, doña Teresa llegó a la ciudad. Verónica corrió a abrazarla. Lloraron largo rato en medio del andén. Estás hermosa, mi niña. Como tu madre. ¿Crees que ella estaría feliz? Más de lo que puedes imaginar. Verónica la llevó al hotel donde la alojó Santiago. La abuela no se sentía cómoda en aquel lugar lleno de lujos, pero fingió alegría por su nieta. La mañana del enlace, todo estaba dispuesto. Los músicos afinaban sus instrumentos, los mozos colocaban copas de cristal, y las cámaras se alistaban para grabar cada segundo. Verónica se vistió en silencio, con los labios temblorosos y las manos frías. Su vestido era blanco, sencillo, con detalles de encaje en las mangas y la espalda descubierta. Su cabello suelto caía en ondas, y en su cuello llevaba el colgante que Pedro le regaló. En su mirada, brillaba la ilusión. Pedro esperaba en el vestíbulo. Su traje oscuro contrastaba con la ternura de su expresión. Quería acompañarla hasta el altar. Pero nadie lo llamaba. Nadie le daba instrucciones. Preguntó por el organizador. No lo encontraban. Preguntó por Santiago. Le dijeron que estaba en camerino. Intentó ingresar por su cuenta, pero un hombre de seguridad lo detuvo. Y disculpe, señor. Usted no está en la lista. Soy el padre de la novia. Lo siento. No puedo dejarlo pasar. Pedro se sintió humillado. Sacó su teléfono, pero no tenía señal. Todo era confuso, tenso, como si el ambiente cargara una tormenta invisible. Verónica, sin saber nada, caminaba hacia el altar con el corazón acelerado. A falta de su padre, un primo de Santiago le ofreció el brazo. Ella aceptó con una sonrisa triste. Doña Teresa, sentada en primera fila, apretaba su rosario con fuerza. Algo en su pecho le decía que todo era una farsa. Pero ya no podía detenerlo. El juez inició la ceremonia con voz solemne. Los invitados guardaban silencio. Las cámaras grababan cada detalle. Santiago sonreía. Verónica apenas podía contener las lágrimas. Llegó el momento crucial. Santiago Márquez, ¿aceptas a Verónica Mendoza como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Él la miró. Sostuvo su mano por un instante. Luego la soltó. No. El silencio fue absoluto. Como un cristal que se quiebra en medio del alma. Verónica sintió que el aire se detenía. La sangre le abandonó el rostro. ¿Qué dijiste?, preguntó el juez, incrédulo. Le he dicho que no. No acepto casarme con ella. Los murmullos crecieron como un eco de cuchillos. Doña Teresa se puso de pie. Pedro logró entrar al salón empujando al guardia. Y Santiago dio un paso al frente. Y yo no me caso con una mujer del campo, dijo con voz firme, sin rastro de emoción. Ella creyó que podía escalar, pero se olvidó de quién era. Pensó que podía entrar a este mundo con vestidos prestados y cuentos de superación. Pero esto no es un cuento. Es la realidad. Y en la realidad, las chicas como tú no llegan lejos. Verónica no reaccionó. Sus pies estaban clavados al suelo. Su cuerpo temblaba, pero no sabía si era de rabia, de vergüenza o de horror. Las cámaras no dejaban de grabar. Algunos invitados reían en voz baja. Otros, simplemente evitaban mirarla. Doña Teresa cruzó el pasillo a pasos cortos, con el rostro encendido por la furia. Pedro la alcanzó y la ayudó a sostenerse. La abuela miró a Santiago como si pudiera destruirlo con una sola palabra. Eres peor que un cobarde.
Eres un cobarde con corbata, escupió. Santiago se limitó a sonreír. Luego se dio la vuelta y salió del salón. Verónica se quedó allí, sola, con el vestido blanco manchado por las lágrimas. No dijo nada. Solo caminó lentamente hacia la salida, mientras la música, que nunca llegó a sonar, seguía esperando. Pedro la tomó del brazo. Ella no lo rechazó. Doña Teresa caminó detrás, sin mirar a nadie. Cuando cruzaron la puerta, el sol seguía brillando. Pero para Verónica, todo se había apagado. Había confiado. Había creído. Y ahora, sentía que la tierra se abría bajo sus pies. Las mentiras no solo hieren. Pueden marcar el alma como un hierro candente. Esa boda no fue el final. Fue el inicio del verdadero conflicto. Porque hay heridas que no cierran con tiempo, sino con verdad. Y Verónica, desde ese día, juró que no volvería a confiar sin antes conocer la historia completa. Porque la peor traición no viene de los enemigos, sino de aquellos que una vez llamaste hogar. El silencio que quedó después de la humillación pública pesaba más que los vitrales del salón adornado con flores. Nadie se atrevía a moverse, como si un solo gesto pudiera romper el débil equilibrio de la escena. Verónica seguía en pie, con la mirada perdida y el vestido blanco manchado por el polvo de la realidad. Su corazón, que días antes rebosaba de esperanza, ahora era solo un campo arrasado por la traición. Fue entonces cuando se escucharon pasos firmes y decididos entrando por las grandes puertas de vidrio. Las cabezas se giraron, los murmullos cesaron. Pedro Morales apareció vestido con un traje oscuro, el rostro encendido no por la rabia, sino por la determinación. Su mirada fue directamente hacia Santiago, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Soy el padre de la novia. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Algunos reconocieron el nombre. Otros no sabían cómo reaccionar. Santiago, que ya se había dado vuelta para marcharse, se detuvo de golpe. Se giró lentamente, con una sonrisa forzada que no alcanzó a esconder el miedo en su mirada. Pedro avanzó hasta el centro del salón, sin prisa. No alzó la voz, pero cada palabra retumbó como si tuviera un altavoz instalado en el pecho. Lo que ocurrió aquí hoy no es solo una humillación. Es una cobardía disfrazada de honestidad. Una farsa planeada con crueldad. Y usted, Santiago Márquez, no merece siquiera pronunciar el nombre de mi hija. Santiago intentó intervenir, pero Pedro levantó la mano. Escúchame, muchacho. Porque estas palabras no son para ti, son para todos los que están aquí, sentados, testigos de esta atrocidad. Esta mujer, Verónica Mendoza, no es una oportunista como tú la hiciste ver. No es una muchacha del campo sin aspiraciones. Es una luchadora, una estudiante brillante, una hija que fue criada con valores mientras tú crecías entre lujos y traiciones. Y ahora, debo decir algo más, delante de todos. Hizo una pausa. Miró a su hija, que apenas podía sostenerse. Luego al público. Verónica no solo es mi hija por sangre. Es mi heredera legal. Dueña legítima del 25% de las acciones de mi empresa. Su nombre estará pronto en los documentos que la reconocerán como lo que siempre ha sido, digna. Aunque no lo supiera hasta ahora. Porque mi error fue haber llegado tarde, pero no voy a permitir que alguien como tú la destruya. La sala entera quedó congelada. Las cámaras, aún grabando, captaron cada segundo. Santiago rió con nerviosismo. ¿Ahora resulta que esto es una novela? ¿Herencias? ¿Empresas? ¿Vas a decir que la vas a poner de directora general? Y no hace falta. Ya tiene más liderazgo en la sangre que tú en toda tu educación de élite, replicó Pedro. Y tú no solo la usaste. La expusiste. Planeaste esta boda con intención. ¿O vas a negar que contactaste a Marina López 2 semanas antes de comprometerte? El nombre cayó como una bomba. Marina López era la hija del empresario con quien Santiago buscaba cerrar una alianza estratégica desde hacía meses. Algunos asistentes lo sabían. Otros solo fingían sorpresa. Santiago trató de recobrar el control. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver. Marina te rechazó cuando supo que no habías cambiado. Y tú, en lugar de crecer, decidiste vengarte. Usaste a Verónica para lavarte la cara, para aparentar madurez y humildad.
Pensaste que casarte con una muchacha de origen sencillo te haría ver como un redimido ante su padre. Pero cuando viste que no servía tu plan, la arrojaste al fuego. Santiago apretó los dientes. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Pedro dio un paso más, ahora frente a frente con él. Eres patético. Eres el tipo de hombre que confunde poder con valor. Pero te diré algo, y escúchalo bien, la dignidad no se compra. No importa cuántos trajes uses ni en qué coche llegues. La dignidad se gana en los actos. Y hoy has perdido la poca que te quedaba. El público, antes indiferente, ahora murmuraba con intensidad. Algunos se levantaron. Otros miraban a Santiago con desprecio. Marina, que estaba en el fondo del salón, se retiró en silencio. Sabía que ese era el final de todo intento de alianza. Pedro se giró hacia Verónica. Su rostro, hasta entonces endurecido por la rabia, se suavizó al mirarla. Lo siento, hija. Lo siento por no haber estado antes. Pero estoy aquí ahora. Y no te soltaré. Verónica se desplomó en sus brazos. Lloró como no lo había hecho en años. No por tristeza. Lloró por todo lo que había aguantado. Por las veces que tuvo que fingir fortaleza. Por el amor que creyó tener. Por la traición. Por la niña que fue y que, por fin, se sentía protegida. Doña Teresa, desde el fondo, no pudo contener las lágrimas. Caminó con dificultad hasta alcanzarlos. Pedro la tomó del brazo con respeto. Y los tres, tomados juntos, caminaron hacia la salida. El salón quedó en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. La imagen de aquella familia rota y reparada caminando unida fue más poderosa que cualquier insulto. Fue la escena que nadie olvidaría. Antes de cruzar la puerta, Pedro se giró una última vez. A todos los que se rieron, a todos los que grabaron, a todos los que aplaudieron por educación, recuerden esto. No se necesita riqueza para tener valor. Se necesita alma. Y entonces se fueron. La tarde cayó sobre la ciudad, pero en el interior de Verónica algo nuevo florecía. No era alegría. Era claridad. El dolor había abierto una grieta, y por ella entraba la verdad. Ya no era la misma. Y lo sabía. Porque la que había llegado a esa boda era una mujer enamorada. Pero la que salía de allí, era una mujer que había visto la cara real del amor y de la traición. Y estaba dispuesta a no callar más. El silencio del automóvil acompañaba los pensamientos revueltos de Verónica. Su vestido seguía húmedo de lágrimas y sudor, arrugado por la angustia. A su lado, Pedro conducía sin decir una palabra, atento a la carretera, pero más aún al estado emocional de su hija. En el asiento trasero, doña Teresa sujetaba con firmeza su rosario, aunque esta vez no rezaba. Solo miraba por la ventana, como si observar el paisaje fuera su única forma de contener la rabia. Cuando llegaron al aeropuerto privado, un helicóptero esperaba con las hélices girando lentamente. Verónica no preguntó nada. No necesitaba respuestas. Pedro había decidido llevarlas a un lugar apartado, lejos del ruido, las miradas y las heridas abiertas. Una isla privada, perteneciente a una de las propiedades que había adquirido muchos años atrás, donde solo se oía el mar y los pájaros. El vuelo fue corto, pero el silencio duró siglos. Al llegar, fueron recibidos por dos empleados que los guiaron hasta una pequeña villa junto al mar. La construcción, hecha en madera clara y piedra, estaba rodeada de palmeras y tenía una vista directa al océano. Dentro, todo era cálido, sencillo y acogedor. Nada de lujos exagerados. Pedro sabía que en ese momento su hija no necesitaba adornos. Solo necesitaba paz. Verónica no habló hasta entrada la noche. Se sentó frente al mar con los pies enterrados en la arena y la mirada fija en las olas. Pedro la observaba desde el porche. Doña Teresa, sentada en una mecedora, tejía en silencio. ¿Cómo fue que mi vida se volvió esto?, preguntó Verónica sin girarse. Pedro bajó los escalones del porche y se sentó junto a ella. A veces, los terremotos vienen sin aviso. Rompen todo. Pero también dejan espacio para construir algo nuevo. Ella respiró hondo. No sé si puedo perdonarlo. No tienes que hacerlo. Pero tampoco puedo odiarlo para siempre. Pedro la miró con ternura.
Odiar te ata más que amar. Es una cadena. El perdón no es para él, es para ti. Ella se volvió hacia su padre, con los ojos enrojecidos. ¿Y tú? ¿A quién no has perdonado? Pedro tragó saliva. El momento había llegado. Había prometido no irse de este mundo sin contarle toda la verdad. La más dura. La que le había quemado el pecho durante décadas. Tu madre, susurró. Verónica frunció el ceño. ¿Qué? Pedro apoyó los codos en las rodillas, mirando al suelo. No solo la perdí por un malentendido. No solo desapareció sin que pudiera encontrarla. Yo la vi morir, Verónica. Ella se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por segundos. ¿Qué estás diciendo? Fue un accidente. Iba manejando hacia la costa. Había llovido. El auto frente a mí perdió el control y se estrelló contra un árbol. Me bajé a ayudar, llamé a emergencias. Había una mujer, inconsciente, sangrando. No reconocí su rostro por los golpes. Solo cuando le cubrieron el cuerpo, y uno de los paramédicos pronunció su nombre. Tatiana. Pedro se cubrió el rostro con las manos. Su voz se quebró. No sabía que estaba embarazada. No sabía que era ella. Y cuando lo supe, ya era tarde. No tuve el valor de buscarte. Me odié. Me escondí. Me volví cobarde. No fue solo el destino. Fue mi miedo. Fue mi culpa. Verónica sintió que todo se detenía de nuevo. Era como volver al altar. Solo que esta vez, la herida tenía otra forma. No era traición. Era historia. Era dolor de otro tiempo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque mereces saber todo. Porque el perdón que te pido no es solo por mi ausencia. Es por haber permitido que crecieras con una verdad incompleta. Verónica lo miró, sin palabras. Las lágrimas bajaban, pero no había gritos. Solo silencio. Luego, como si algo dentro de ella se abriera, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Y no te perdono ahora. Pero tal vez mañana. O en 10 años. O nunca. Pero no te odio. Ya no. Pedro asintió, con los ojos cerrados. Pasaron 3 días en la isla. Doña Teresa recobró el color del rostro. Paseaba por la playa al amanecer, tomaba café en la terraza y canturreaba canciones antiguas. Verónica se permitía dormir, leer, escribir. Pedro cocinaba en las noches, hablaban de todo menos del pasado. Era como si el silencio curara donde las palabras no alcanzaban. Una mañana, Verónica prendió la televisión. El rostro de Santiago apareció en las noticias económicas. El titular era claro: los Márquez pierden contratos millonarios tras escándalo público. Una imagen lo mostraba saliendo del edificio principal, con el rostro desencajado. El reportero explicaba que varios socios retiraron inversiones luego de conocer las prácticas internas de la empresa. El apellido que tanto poder tenía, ahora era un susurro. Verónica no dijo nada. Solo apagó la televisión. Esa noche, se sentaron los 3 a cenar frente al mar. Comieron arroz con mariscos, pan de ajo, y brindaron con vino blanco. La conversación giró en torno a cosas simples: los sabores, las texturas, la brisa. Antes de dormir, Verónica caminó sola por la playa. El cielo estaba cubierto de estrellas, y la luna se reflejaba en el agua. Se detuvo frente a la orilla, cerró los ojos, y dejó que el viento le acariciara el rostro. Pensó en su madre. En su abuela. En Pedro. En Santiago. En los amigos que ya no estaban. En los que nunca llegaron. Pensó en la niña que fue, la que soñaba con ser traductora, la que escuchaba cuentos antes de dormir, la que juró que encontraría su origen. Todo había cambiado. Todo. Y sin embargo, ahí estaba. De pie. Viva. Rota y entera al mismo tiempo. Sacó su cuaderno del bolso y escribió: hay heridas que el tiempo no borra, pero el amor las cicatriza. Volvió a la casa en silencio. Doña Teresa dormía en el sillón, con el rosario entre las manos. Pedro leía un libro en la hamaca. Al verla entrar, le sonrió. Verónica se acercó. Le quitó el libro de las manos, lo cerró y le dijo:
Gracias por no rendirte. Pedro le tocó la mejilla con ternura. Gracias por no rechazarme. Se abrazaron sin necesidad de palabras. La mañana siguiente, los tres caminaron por la playa. El sol recién despertaba, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las gaviotas volaban bajo, y el agua apenas tocaba sus pies. Caminaban lentos, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Verónica los miró a ambos. Una anciana que le dio todo. Un padre que, aunque tarde, volvió. Y en medio, ella. La mujer que había atravesado fuego y todavía era capaz de amar. Alzó la mirada al horizonte. El mar se extendía como una promesa infinita. El viento le hablaba con un lenguaje que no necesitaba traducción. Era libertad. Era renacimiento. Y entonces, lo entendió todo. La vida no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos enseña lo que necesitamos. La humildad vence al orgullo. Y el amor verdadero, el que no presume ni traiciona, siempre encuentra el camino. Aunque se pierda. Aunque duela. Aunque llegue tarde. Lo importante no es que todo salga perfecto. Lo importante es que, al final, puedas mirar atrás y reconocer que sobreviviste. Y que todavía tienes alma para seguir. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.